En esta clase veremos sobre el movimiento circular uniforme, o MCU. Es el movimiento de una partícula que describe una circunferencia recorriendo espacios o arcos iguales en tiempos iguales. Una vuelta a la circunferencia también se llama oscilación o revolución. Nota: cada magnitud del M puede representarse de la misma manera en varias fórmulas diferentes, siendo cualquiera de ellas igualmente válidas. Aquí lo que es el periodo, el tiempo que tarda la partícula en dar una completa, T mayúscula, y se mide en segundos. Por lo tanto, la del periodo nos queda T igual a cantidad de tiempo dividido para una vuelta. La frecuencia es la cantidad de vueltas que recorre la partícula en la unidad de tiempo. Un segundo se representa por F minúscula y se mide en 1 sobre segundo o 2 a la menos 1, que se llaman, es decir, a 1 por segundo. Aquí tenemos la siguiente fórmula: T igual a 1 sobre F. Si despejamos F, nos quedaría F igual a 1 sobre T, es decir, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entre el periodo y la frecuencia se tiene que son inversos, es decir, T igual a 1 sobre F. ¿Sí? Ahora tenemos lo que es la velocidad. Existen dos tipos de velocidades. La velocidad lineal es la velocidad propia de la partícula cuya magnitud es constante, pero su dirección cambia ya que siempre es tangente a la circunferencia. Tenemos aquí tres ecuaciones para poder encontrar lo que es la velocidad lineal. En la primera nos dan que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. La segunda nos dice que la velocidad lineal es igual a 2 por pi y por el radio de la circunferencia, dividido para el periodo. Y la tercera fórmula nos dice que la velocidad es igual a 2 pi por la frecuencia multiplicado por el radio de la circunferencia. La velocidad angular es el ángulo que se recorre en cierta cantidad de tiempo y se representa con la letra griega omega. Para esto tenemos tres fórmulas para encontrar la velocidad angular. Es decir, la velocidad angular es igual al ángulo recorrido dividido por el tiempo. La segunda ecuación nos dice que la velocidad angular es igual a 2pi dividido por el periodo. Y la tercera ecuación nos dice que la velocidad angular es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. La velocidad angular también se llama frecuencia angular, ya que ambas se miden en hercios. Ahora tenemos lo que es la aceleración. Movimiento circular uniforme, la velocidad lineal permanece constante y por lo tanto no hay aceleración tangencial, solo hay aceleración centrípeta. Para esto tenemos cuatro ecuaciones para poder calcular la aceleración centrípeta. La primera ecuación nos dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio de la circunferencia. La segunda nos dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. La tercera nos dice que la aceleración centrípeta es igual a 4pi al cuadrado multiplicado por la frecuencia al cuadrado y esto multiplicado al radio de la circunferencia. Por último, nos dicen que la aceleración centrípeta es igual a 4pi al cuadrado por el radio de la circunferencia y todo esto dividido para el periodo al cuadrado. La fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es aquella fuerza necesaria para producir un movimiento circular uniforme. Su dirección es perpendicular a la velocidad lineal y está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Aquí tenemos cuatro fórmulas para poder encontrar lo que es la fuerza centrípeta. La primera nos dice que la fuerza centrípeta es igual a la masa
de la partícula por la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio de la circunferencia. La segunda fórmula nos dice que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio de la circunferencia. La tercera ecuación nos dice que la fuerza centrípeta es igual a masa por 4 al cuadrado por la frecuencia al cuadrado y por el radio de la circunferencia. Y por último, la fuerza centrípeta es igual a la masa multiplicado por 4 pi al cuadrado multiplicado por el radio de la circunferencia y dividido por el periodo al cuadrado. El efecto de la fuerza centrípeta es cambiar la dirección de la velocidad lineal sin cambiar su magnitud, produciendo la aceleración centrípeta. Tenemos el siguiente problema, que nos dice, la hélice de una turbina adquirió una velocidad angular cuya magnitud es de 6.500 radianes por segundo, en 4 segundos. Nos piden calcular la magnitud de su aceleración angular. Como nos dice aquí la solución del problema, el problema es muy fácil de resolver y analizar. Primero porque nos explica que la hélice de la turbina adquiere una velocidad final de 6.500 radianes por segundo y nos proporciona el tiempo. El tiempo que nos da en el problema es de 4 segundos. Ahora, la pregunta es la magnitud de la aceleración angular. Entonces, lo que debemos hacer es aplicar la fórmula correcta para poder encontrar el resultado del problema. Entonces, la fórmula que usaremos para resolver este problema va a ser la siguiente. La aceleración angular es igual a la velocidad angular final dividido por el tiempo, ¿sí? Ya que el problema nos dice que la hélice de una turbina adquirió una velocidad angular cuya magnitud es de 6.500 radianes sobre segundo. Entonces, sustituyendo nuestros datos del problema en la fórmula de acá arriba, tenemos que la aceleración angular es igual a la velocidad angular final dividido por el tiempo. Esto nos da igual 5 sobre segundos dividido para 4 segundos, que es el tiempo. Y esto nos da un resultado de 1.625 radianes sobre segundos al cuadrado. La magnitud de la aceleración fue de 1.625 radianes sobre segundos al cuadrado. Y esta sería la solución a nuestro problema.